Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Bueno, en el resumen de la cuarta etapa del Giro de Italia. Por sorpresa, para muchos, yo creo que tanta y tan buena no me la esperaba. Una gran etapa de ciclismo con victoria para Narváez y con un gran Movistar que ha puesto un ritmo en el puerto, el único puerto de la jornada, con la duda de si los sprinters ni han olido esa llegada, y la verdad es que ha sido una de las mejores etapas de primera semana de los últimos años en el Giro de Italia. Insisto, Movistar merecía más. Aular quizá no ha estado del todo fino lanzando el sprint al final, pero han trabajado muy bien para él, y Narváez, el más listo de la clase, un superclase, pues que rasca una victoria para un equipo que siempre da la sensación de que necesita muy poco para conseguir levantar los brazos, tener triunfos. UAE, que después de la desgracia del otro día, pues bueno, han conseguido en este sentido pues una victoria ya en el Giro que deja a Machín y compañía pues muy felices y muy satisfechos, y yo creo que con los deberes ya cumplidos con esta victoria de etapa. Vamos por partes porque insisto que ha sido una gran etapa de ciclismo la que hemos vivido hoy. Insisto, un poco incluso sorprendente en el retorno del Giro de Italia a Italia, con esa etapa entre Catanzaro y Cosenza, una etapa a priori que siempre quedaba la duda, ¿no? Hecha ya a propósito para ver si iban a llegar o no los sprinters, para ver si realmente pues podía haber margen o no con ese puerto en medio de la jornada, y que ha dado pues mucho juego porque realmente ese caso Tuno, que eran 14 kilómetros al 5,9, ha dejado auténticas sorpresas, ya no por los sprinters, sino por ejemplo Bernal, un hombre que a priori llamado a escalar en la gran montaña, ¿no? Pues se ha quedado, por ejemplo, ¿no? Y todo gracias al trabajo de Movistar. Y Red Bull, el kilómetro Red Bull, que también ha dado juego y nos deja un pelillar importante. Pero vamos por partes porque insisto que la etapa ha tenido muchísimo. De salida hemos sabido que Wilco Kelderman no iba a estar en esta etapa número 4 del Giro. Baja importante para Jonas Vingegaard, muy malas noticias para él. Estamos hablando de un hombre importante que tras la caída que sufrió en las etapas de Bulgaria, pues en la jornada de descanso no se ha podido recuperar, y ciclistas que han empezado el Giro pero ya se han ido para casa. Buitrago, Kelderman, Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, Andrea Vendrame, Matteo Moschetti y Adne Holter. Estamos hablando de un grupo de ciclistas muy buenos, todos. Ciclistas, algunos de ellos escaladores muy importantes que venían a hacer el Giro, a competir por lo máximo. Bueno, en fin, insisto, dificultad, ¿no? Dificultad en esa primera semana, como es habitual en este Giro de Italia. A 138 kilómetros de meta se daba la salida neutralizada de la cuarta etapa del Giro de Italia. Una etapa que salía de primeras con mucha fuerza, con un grupo de 6 ciclistas en la fuga. Es verdad que ahí me ha extrañado que no estuviera Movistar, porque digo, hombre, si precisamente hoy era un día que los sprinters quizá no podían superar, ¿no? Y que esos hombres rápidos como Aular, que quizá no están con los mejores sprinters del mundo, pero que sí que pueden hacer cosas, digo, pues que no se meta ni un Movistar por ahí con la duda de si la fuga podía llegar, me ha sorprendido, ¿no? Bueno, los 6 ciclistas de la fuga iniciales eran Martin Marcellucci, Darren Rafferty, Johan Jacobs, Darren Barguil, un clásico, Matías Weiss y Niklas Larsen. Los 6 iban cogiendo ventaja, a 120 tenían 1,50 en la primera etapa por suelo italiano, iba subiendo la renta. A 96 kilómetros de meta han empezado las sorpresas, abandonos. El velocista del Alpecin, Caden Groves, con etapas ganadas en las 3 grandes, recordemos, en superclase, abandonaba, se caía en la etapa inaugural y desde ahí no se ha ido recuperando. Y a 85 kilómetros de meta empezaba la fiesta. La subida al Coccio Tuno de segunda categoría, 14,4 kilómetros al 5,9%. La principal dificultad de hoy
Arrancaba pues con mucha fuerza, con un Decathlon prácticamente entrando en cabeza, y a partir de ahí ya Movistar, protagonista, haciendo sufrir muchísimo a todo el mundo. Un ritmo muy intenso de todo el bloque Movistar, el Movistar Team que nos gusta. La verdad es que ha hecho un etapón. Ha puesto un puerto que parecía un poquito, pues que era la duda un poco de la jornada, lo ha convertido en un puertarraco de una dureza tremenda que ha hecho sufrir, insisto, a más de uno. Iván García Cortina ha sido el primero en poner el ritmo de su vida y la fuga rompiéndose en ese momento. A 52 de meta, el uruguayo Silva del Astana, líder hasta el día de hoy, perdía ya contacto con el pelotón. Realmente ya se veía ahí que la cosa se complicaba. 2 kilómetros después, a 50 de meta, ya no quedaba fuga. El Movistar se la merendaba. Daba la sensación, nos lo hemos preguntado en algún momento, que va a haber un ataque por parte de Enrico o algún ciclista, ¿no? O quizá de la general, va a haber movimientos entre los de la general, a ver si se va a romper la carrera. Bueno, no, porque Movistar tenía claramente pensado esa etapa con Aular. A 45 de meta se apartaba Milesi, el italiano del Movistar, que se apartaba después de haber puesto un ritmo tremendo en todo el grupo. A 44 han empezado ya, quedaban nada, 15, 20 ciclistas, y ha empezado a sufrir Bernal, el colombiano, con muchos problemas. Estaba en una situación en la general muy buena hasta el día de hoy, y a 41 kilómetros de meta se coronaba el puerto con un destrozo tremendo de Movistar, menos de, yo creo, unas 20-25 unidades. El líder Silva estaba a 8.50. A 8.50. Le ha sacado Movistar a Silva, que vale, que no es un escalador, lógicamente, pero 8 minutos 50. Y después la bajada. Una bajada interesante, bien controlada. Bernal iba por detrás a 30 segundos. A 30 de meta ha abandonado Arnaud Delis, baja importante para el Giro. Una baja muy importante. El belga con problemas desde el inicio con estos temas intestinales que le venían afectando, ya lo veníamos explicando en el podcast también ayer, y realmente se confirmaba. A 23 de meta apretaba a Bernal como podía en un grupo de 5 con G y con Turner, que también estaban cortados, y finalmente han podido entrar a 17 kilómetros de meta. Movistar no aflojaba, ya se acercaban al kilómetro Red Bull, a la meta, pensando en esa victoria de etapa, y en el kilómetro de Red Bull, Vingegaard trataba de ganar unos segundos. Ya sabéis que es un tramo bonificado y que realmente es muy importante, pero Pellizzari le ha ganado la partida. Vingegaard ha acabado cuarto, y realmente me ha parecido un movimiento de Pellizzari de mucho nivel, que creo que le va a dar bastante confianza de cara a lo que está por venir. Jan Christen ha picado 6, Pellizzari 4 segundos, pero bueno, ganar a Vingegaard, que es verdad que no es un súper lento, no es un escalador súper lento en este tipo de sprints, pero se debe reconocer que es un ciclista pues que tiene cierta punta de velocidad, ¿no? Pellizzari seguramente es más rápido y se ha visto claramente, ¿no? A 8 de meta, llamaba la atención que en el gran trabajo de Movistar hoy no estuvieran ni Juanpe López ni Romo, ¿no? Se quedaron antes del puerto. No han sido protagonistas tampoco en la parte final. A 4 de meta todos estábamos ya comiéndonos las uñas a ver qué va a pasar. Se acercaba ese desenlace, el Movistar tirando para Aular, habiendo trabajado muy bien todo el día, el Visma también muy atento, cerrando espacios, y a 2 kilómetros de meta ha habido un movimiento que para mí es clave para que no haya ganado Movistar. Es el ataque de Jan Christen. Ya sabéis que es un ciclista que me gusta mucho, un hombre importante que ha aguantado bien en el grupo en ese puerto y ha atacado, ha saltado todo por los aires. Movistar ha perdido un poco el control. Enric Mas, tras el trabajo de sus compañeros, ha intentado ahí, que en ese final que picaba un poquito para arriba, tirar, ha tirado. Christen parecía que a 500 metros lo tenía, con un pulso ahí emocionante con el pelotón, pero ha saltado su compañero Narváez, y este sí que no perdona. Es verdad que Aular quizá ha lanzado demasiado pronto el sprint, y Narváez ha sido muy pícaro, muy pícaro. Es que, bueno, incluso en el juego, ¿no? de los piñones creo que ha sido más pícaro, y ahí, pues bueno, pues ha perdido. Mientras estoy grabando esto, está diluviando, aquí en Barcelona, como podéis comprobar, si escucháis estos truenos tremendos, que parece que se vaya a caer el estudio. O sea, realmente esto es así, pero bueno, parece que va a venir una buena lluvia de primavera. Bueno, pues finalmente, como digo, pues no ha podido ser, porque a mí me hubiera gustado mucho que Movistar hubiera ganado, pero Narváez, la verdad es que en este tipo de finales que pican un poquito para arriba, después de que haya cierta dureza, pues ha ganado Aular casi 2 segundos, y Ciccone tercero, otra vez.
Ciccone está claro que no ha perdido punta de velocidad. Ben Turner ha acabado cuarto. Pinarello empieza a aparecer, ha sido quinto. Alfonso Eulalio sexto. Van Etbel séptimo. Diego Ulissi octavo. Rakagni, el del Soudal noveno. Y Michael Valgren, el danés, un clásico, ha sido décimo. Sin duda, una etapa muy bonita de ciclismo. Pensar que han entrado 42 ciclistas agrupados finalmente. El último ha sido Sepp Kuss del Visma, y ya por detrás pues ha llegado Oliveira y bueno, y hay hombres importantes, por ejemplo Corbin Strong, que era un hombre que todos pensábamos puede superar ese puerto y después luchar por la victoria, pues ha llegado a 2.55, a 3 minutos prácticamente. Es muchísimo tiempo, Ha habido gente que ha perdido 18, casi 20 minutos en meta, y con, por ejemplo, el último Batistella ha llegado con Milan Mainten del Lotto a 18-12. O sea, un día mucho más duro de lo que nadie se podía imaginar, y por lo tanto con cambio en la maglia rosa. Sí, en la maglia rosa. Y se lo lleva Ciccone, nuevo líder del Giro de Italia, con bonificaciones. La verdad es que ha sido muy hábil y pica 4 segundos de ventaja sobre Jan Christen. Florian Stork, que yo creo que hoy muchos hemos pensado que era el hombre que se iba a poner como líder porque estaba segundo en la general, y Egan Bernal, que ha salvado el día, pero que yo creo que nos deja ya unas ciertas sensaciones de que si te quedas en un día como hoy con Movistar, con todos los respetos, pero entendedme, va a haber días donde otros equipos más quizá acostumbrados a tirar en la alta montaña, luchando por generales y seguramente poniendo un ritmo aún más alto, pues te van a poner en dificultades más altas, ¿no? Yo creo que es otro de los que nos genera muchas dudas. Bueno, Arensman, su compañero, queda como quinto en la general. Pellizzari queda ahora a 6 segundos, por lo tanto ha recortado esos 4 de bonificación, y después un grupo a 10, que es el grupo que prácticamente son los mismos. Van Etbel, Enric Mas, Markel Bellocchi está entre los 10 primeros, muy bien Markel Bellocchi, Jan Hir, Vingegaard, Zana, Caruso, Rubio, Hidley, Egerhard, Cepeda, O'Connor, Rondel, Vingazzoli, Storer, Sobrero, Félix Gall, Aleotti y Josh Kench de Grupama. Muchos de ellos, ya veis, escaladores. Y es verdad que Pinarello, del que me voy a fijar mucho porque le he visto hoy finito, y creo que nuestro amigo Arauz tiene razón, está en la general, a 1.11. Derek G está a 1.11 también, entre el resto de favoritos, y yo creo que los otros están ya muy, muy lejos. Por ejemplo, Blasov está a 4 minutos, nada. Ya no venía tampoco a hacer la general, ¿no? Pero bueno, queda claro que está muy lejos. Bueno, pues interesante etapa. Nos lo hemos pasado muy bien en el Giro de Italia hoy, y la verdad es que ha sido muy, muy bonita. Por puntos, Paul Muñer sigue siendo líder, 105, 64 Jonathan Milan. La verdad es que estos ni no lo han olido hoy. Rápidamente yo creo que han visto que hoy no es el día. Diego Pablo Sevilla mantiene la montaña con 42 puntos, por lo tanto mañana volverá a salir con ese maillot. Jan Christen, mejor joven, a 2 segundos Pellizzari. Empiezan a aparecer los que ya sabíamos, ¿no?, que iban a luchar esta clasificación, pero oye, muy bien Markel Bellocchi, está cuarto en la clasificación de los jóvenes. Jan Christen ahora vendrá con el maillot de líder, y por equipo se empieza a clarificar la cosa. EF es el líder ahora con Tudor segundo al mismo tiempo, Movistar y Red Bull. Ojo Movistar, porque en la clasificación por equipos, que siempre había sido un equipo de cultura en esta clasificación, que había acostumbrado a hacerlo bastante bien en ese sentido, pues de momento, ya lo veníamos comentando estos días, pero de forma anecdótica, pues está en una situación inmejorable a todos los niveles. Bueno, pues insisto, muy buena etapa, que nos ha sorprendido un poquito a todos, y a priori, si la etapa de hoy ha tenido este ritmazo, la de mañana va a ser, porque el terreno da para ello, mucho mejor. Yo creo que va a ser el primer día que llegue la fuga. Creo que sí, creo que mañana es el día. Entre Praia, Mare y Potenza, una etapa de 203 kilómetros, con un puerto como es el Prestiere de salida de tercera categoría, que va a permitir con esa dureza hacer la fuga. Y después, en el kilómetro 154, se corona la montaña del Grande di Villano. Qué nombres tan míticos que tienen, sin duda, estos puertos del Giro. El kilómetro Red Bull está en el kilómetro 174, 20 kilómetros después de este puerto de segunda categoría. Es interesante, es una etapa muy sinuosa, claramente por el interior, entre las regiones de Calabria y Basilicata. En la parte inicial se entra en un terreno ascendente en la zona del Parque del Polino, pero sin pendientes importantes. En ese puerto se recorre después el Valle de Sini,
en predominante descenso, con diversos toboganes, especialmente en los núcleos urbanos. Ya veis que realmente es todo sube, baja, sube, baja, sube, baja. Después de Francavilla a Insini, la etapa se desplaza al Valle del Río Agri para alcanzar Viggiano, donde, como decíamos, se afronta esta subida, la más dura de las primeras etapas del Giro. La montaña del Grande Viggiano son 6 kilómetros con una máxima del 5, desemboca en el dominio esquiable de Pierfone, con una carretera ondulada antes del descenso hacia Potenza. A mí me da la sensación, sinceramente, que ahí se va a romper la carrera también en el pelotón, más allá de la fuga. Es posible que el pelotón dé margen a la fuga mañana. Es muy importante que Movistar se meta con un hombre como Javier Romo, por ejemplo, que yo creo que es una etapa que le viene como anillo al dedo. Diréis que tengo obsesión, pero creo que sí, lo digo de verdad, ¿no? Y quizá alguno que va ahí descolgado se mete también por ahí para recuperar tiempo en la general. Quizá de los favoritos no hay nadie aunque que vaya con tanto tiempo para meterse por ahí. Los últimos kilómetros están caracterizados en primer lugar por la subida al centro de Potenza y después, a continuación, un descenso que conduce al último kilómetro. Todo el terreno es en ligera subida del 2 al 5% aproximadamente, y la recta final de 700 metros también es en ligerita subida. El asfalto es firme, ancho, de 7 metros, por lo tanto yo creo que vamos a ver un final chulo, bonito. Insisto, yo creo que en la fuga, pero que hay recorrido para que alguien después al final en el pelotón lo pueda intentar, y veremos, ¿no?, cómo se mantienen las distancias. Veremos, insisto, mañana va a ser un día que dan de momento buen tiempo, nubloso, pero bueno, no creo que llueva, como está lloviendo aquí en Barcelona, que está cayendo una importante. Vientos 22 kilómetros por hora, por lo tanto, bueno, más o menos controlado, y a partir de aquí pues estaremos atentos. Quería miraros a ver si lo tengo por aquí, horarios, para que también me gusta, a veces me olvido decíroslo, pero que creo que es importante también repasarlo. Mejor horario de la organización a las 5 de la tarde, 5 y cuarto y 5 y media. El peor de los tres horarios de la organización. Si van a 44 kilómetros por hora, pues está calculado a las 5 de la tarde. Podría ser una etapa rápida, Yo creo que puede ser una etapa rápida la de mañana, y que cuando acabe, pues estaremos aquí con vosotros para explicarlo absolutamente todo. Será la etapa ya número 5 del Giro de Italia. Gracias por estar ahí, cuidaros mucho. Adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.